de adicciones vamos a hablar. Y nos honra mucho recibir a la autora de este libro, De la adicción a la restauración en 90 días, de Carmen Vargas, nuestra invitada ahora. ¿Es posible restaurarnos de una adicción en 90 días? Ella va a ofrecer su propio testimonio. Hola, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Un placer estar aquí. Venezolana, dominicana, dominicana, venezolana, ya tiene mucho tiempo acá. Dominico-venezolana a mucha honra. ¿Y cómo la ha acogido este país? Descubrí que no era tan dominicana cuando jugó Venezuela y Dominicana en la Serie del Caribe. Ahí va por Venezuela. Ahí se me olvidó. Pero el país la ha acogido bien. Yo estaba viniendo a este país desde que yo tengo 17 años y siempre me parecía hermoso, siempre volvía recurrentemente, hasta que me quedé. Qué bien. Nos parecemos mucho, yo creo que sí. a fin de cuentas. Sí. ¿Nos puede contar el testimonio, su testimonio Sí, claro personal? que sí. Mira, ustedes saben que la adicción es una enfermedad biopsicosocial que afecta nuestra parte biológica, nuestra parte emocional y nuestra parte espiritual y física. ¿Cómo comencé yo en el tema de adicciones? Yo recuerdo que cuando yo tenía como 5 o 6 años, en mi casa, que era normal beber, ¿verdad? Mis papás tenían una botella de champán y yo me la bebí. Imagínate, con 5 o 6 añitos, 7 añitos. Pero no la botella completa. La botella completa. ¿La botella completa? La botella completa. Yo pasé, obviamente, 3 días mal en una cama, pero lo más grave de todo eso fue que mi papá y mi mamá me rieron la gracia. No. Y ahí comenzó mi carrera con el alcohol. ¿Ellos bebían mucho? Sí, toda la vida, en toda mi familia, en toda mi casa, y eso fue lo que yo aprendí, eso fue lo que yo hice con mi hijo mayor. O sea, todos los días bebían en la casa. Todos los días era normal beber, en fiesta, en cumpleaños, en no cumpleaños, en donde fuera. Okay. Y obviamente yo con 5 o 6 años no bebía todos los días, pero yo recuerdo que mi papá dejaba la botella y yo la olía, y eso me producía así como, y le metía el dedito al brandy y lo probaba. Y así yo fui creciendo. Cuando yo tenía 16, 17 años que estaba en el colegio, me escapaba del colegio con mis compañeros, nos íbamos al súper, nos robábamos los cigarros y la botella del alcohol y nos íbamos para una plaza a beber. Okay. Ya después yo entré en la universidad y yo seguía con mi vida bebiendo, pero me enfoqué en estudiar. A los 20 años yo me gradué de abogado, entonces ya ahí empezó porque comencé a producir dinero. Y la gente entiende que una persona porque no era que tú me veías borracha ni fea, no, así, bella, siempre acomodada, con mucho flow, pero siempre bebiendo. ¿Y qué nivel de consumo? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué cantidad? Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y mucha cantidad? El que tiene un tema de alcohol no puede parar. Por eso se dice en los grupos de autoayuda, 1 es demasiado y 1000 no son suficientes. Porque yo me tengo que mantener alejada siempre, es de ese primer trago. ¿Y qué tipo de bebida? A mí me gustaba mucho la champán, esa primera que tomé, pero todo lo que fuera bebida dulce me gustaba. Okay. La cerveza no me gustaba porque eso engorda. Yeah. ¿Y podía ser la vida normal, o sea, ser productiva? Y eso en vez de ayudarte, te desayuda, porque el que es funcional entiende que no tiene un problema con el alcohol. Okay. Que durante un tiempo no entendía que tenía una adicción. Durante toda mi vida. Yo entré en un proceso de recuperación hace 11 años. Sí. Y es importante también entender que la adicción no es el alcohol, es con lo que se te coja, porque cuando yo estaba contenta yo bebía, pero si yo estaba triste compraba. Y si yo no quería asumir mis problemas familiares, trabajaba. O sea, que era una adicción a la bebida. Obsesión, compulsión, negación, egocentrismo y vacío espiritual. Ya. Era una manera como de anestesiar lo que estaba sintiendo. Anestesiar las emociones, no saber manejar las emociones y los sentimientos y siempre encontrar algo con que anestesiarla, con que llenar ese vacío del corazón. Decía que era una enfermedad biopsicosocial a nivel social, cómo afectaba las relaciones con los demás y sobre todo la relación con la familia. Con la familia, verdaderamente es que lo que yo aprendí o lo que yo creía que era bueno fue lo que yo le dije a mi hijo. Y mi hijo tenía 14, 15 años y andaba bebiendo conmigo. Ya, y de hecho yo entré en un proceso de recuperación por un proceso que empezó con mi hijo. ¿Cómo así? Mi hijo tuvo que entrar también en un centro de rehabilitación porque él pasó del alcohol a otras cosas, ¿verdad? De ese tema no voy a hablar mucho porque no es mi inventario. Claro. Pero yo recuerdo que él se quedó en ese día interno en donde se quedó. Y ese día yo llegué a mi casa y me tomé 2 botellas de pacharán. Al siguiente día yo llegué, me tomé 2 botellas de champán.
Al siguiente día 2 botellas de licor de ron. Y el siguiente día yo lo fui a visitar, eso fue un 18 de agosto del 2013. Y cuando yo vi a mi hijo ahí, en ese centro, que parecía como gente, como locos, o sea, una cosa, y me decía, mamá, yo soy un adicto. Mamá, yo soy un adicto. Cuando yo salí de ahí, yo le dije, Dios, yo, mientras mi hijo esté limpio, yo más nunca bebo. Pero yo no tenía problema. Mi problema era mi hijo, era el culpable, porque yo le había dado todo en la vida, como él iba, es él, él, él. Y voltear ese foco hacia mí y revisarme, ver mi parte, me llevó a concluir que, o sea, yo también tenía un problema de adicción. Ok, entonces, ¿cómo se resuelve eso? Uno siempre escucha a los adictos que eso es imposible hacerlo solo, que se necesita ir a un centro, que necesita terapia y mantenerse toda la vida. ¿Cómo llaman? Adictos en recuperación, algo así, ¿no? Adictos en Entonces, recuperación. ¿cómo logró esa restauración? Y en 90 días. En 90 Bueno, días, en 90 días en este 90 días plan. es mi libro. Ok. ¿Por Pero en su qué? caso. Porque yo Ajá. comencé a ir a los grupos de autoayuda. Primero iba para los alanones, que son los codependientes, porque yo no tenía problema, el problema era de mi hijo. Y llegó el momento cuando ya yo entendí, o sea, cuando yo estaba en los grupos, yo escuchaba a los papás diciendo las cosas y me molestaba tanto lo que decían de la gente, porque es que me veía yo. Entonces fue cuando yo empecé a decir, bueno, pero es que yo también tengo un problema. Él estaba en eso porque yo lo enseñé. Él bebía conmigo y él andaba conmigo. Y entonces yo comencé a revisarme yo misma y comencé a ir a los grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos. Pero yo creo que no hay nada más sanador y más restaurador que la identificación Con el otro que está con pasando lo el otro mismo. que está pasando por lo mismo. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui a un grupo de autoayuda de Alcohólicos Anónimos, habían como 35 personas y yo creo que todos ellos hablaron de mí. Yo decía, pero esto es imposible. A lo que ellos decían, Carmen decía, pero es de mí. Era lo que yo sentía, era como yo me sentía. Y entonces pasó el tiempo y yo siempre estaba como angustiada, como preocupada, no podía respirar. Y aun cuando yo iba a grupos 1, 2, 3 veces al día para calmar esa angustia, que en un momento yo las calmaba con esas conductas insanas, ya sea bebiendo, comprando, durmiendo, lo que sea, yo comencé a asistir a una iglesia cristiana y comencé a poner a Dios en mi ecuación. Y entendí que el que no pone al Dios en la ecuación no se recupera. Por eso uno ve de repente personas que tienen 10, 15 años de recuperación y recaen, porque son ateos, porque su poder superior es la mesa, porque su poder superior es el grupo. Hay que poner a Dios en la ecuación. El que no pone a Dios en la ecuación no se recupera. ¿Crees que esa es la diferencia? Esa es la diferencia. De hecho, los 12 pasos habla de eso, de creer en un poder superior. Ahí voy. En los grupos de autoayuda se trabaja con programas de 12 pasos, ¿verdad? Y cuando yo llegué a los pies de Cristo, descubrí que los 12 pasos están en la Biblia. No dicen que están en la Biblia porque el que está en grupo está tan resentido y tan dolido con Dios, con la vida, que si le hablan de la Biblia o de la palabra o de Dios, se van. Por ejemplo, ¿cuál de esos pasos y cómo está en la Biblia? El primero, reconozco que tengo un problema y mi vida es ingobernable. Y el segundo paso a creer en un poder superior que es más grande que yo y que me ayuda a mantenerme limpio. Y así hay todos los pasos. Hay en el cuarto paso, responsablemente a un inventario moral de mí misma y reconozco mis errores y comienzo a enmendar. Okay. Y entonces cuando yo descubrí eso, yo dije, pero esto tiene que llegarle a la gente en los grupos. Tengo tantos amigos de tantos años que estuve yendo a los grupos de autoayuda, que yo dije, yo tengo que decir esto en algún sitio. Y Dios puso en mi corazón eso. ¿Por qué 90 días? Porque en los grupos de autoayuda, cuando tú estás nuevo y recién llegado, te dice, date 90 reuniones en 90 días. Y después la gente como que comienza a espaciarla. Yo tuve que ir todos los días y 2 y 3 veces durante aproximadamente 2 años. Pero ese es el origen de 90 días. Ya. ¿Y con este manual la gente puede trabajar sola o necesita realmente esos grupos, esas terapias, esos alcohólicos anónimos? Yo diría que forma parte de la recuperación, asistir a un grupo de autoayuda, poner a Dios en la ecuación. Yo todos los días también, a todo el que me compra el libro y me escribe, yo le digo, yo estoy aquí para ti, escríbeme, yo te puedo ayudar. Y es como un devocional y tiene una parte para escribirle y todos los días yo le pongo que hagan un inventario. Por ejemplo, hoy el día era hacer un inventario de las veces que tropezaste. Okay. Porque el problema es que nosotros tenemos una situación, tenemos un tema con una adicción y no tenemos problema porque el culpable es el otro. Yeah. ¿Qué tiempo ya tienes sin beber? 11 años.
Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Y no puede, en esos casos no se puede tomar ni siquiera el traguito social, ni... Bueno, yo no me lo tomaría. Ya, cuesta mucho hacer esto, tiene que mantenerse alejado de las actividades. Al principio es difícil. Al principio es difícil porque dice el programa, mantente alejado de lugares, personas y circunstancias que te pueden llevar a una recaída. Y entonces uno tiene que cambiar su entorno, dejar de estar con esos compañeros. En mi caso, Dios fue tan bueno conmigo que la razón por la que yo dejé de beber era más grande que yo. Lo del hijo. Lo de mi hijo. Y él logró también recuperarse. Está en recuperación, tiene 11 años. Tenía 3 días más que yo. Ah, ya, porque comenzó primero. Comenzó primero, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Eso que motivaba a beber, que motivaba a comprar en exceso y lo otro que era trabajar. Trabajar, dormir, lo que sea, cualquier cosa. Pero dormir es bueno. Sí, pero no dormí 3 días seguidos, para no pensar, para no sentir. ¿Y se puede dormir 3 días seguidos sin Un adicto es de capaz manera de eso natural? Y demás. Sí. Sin productos ni nada. Sin productos ni nada. Dios, yo no sabía. Ok, entonces, eso que motivaba a beber en exceso, a comprar en exceso, a dormir, a trabajar en exceso, o sea, ahora, ¿cómo lo maneja? Ya no surge esa necesidad. Yo no diría que yo lo identifico cuando yo entro en ese pensamiento obsesivo con algo. Ahora, gracias a Dios, se me coge con la Biblia, con leer, con escribir. Y ya yo lo identifico. Inmediatamente yo lo identifico cuando yo estoy entrando en una conducta obsesiva compulsiva y paro, pienso y medito. Pero es un proceso. Y hay Pero es un proceso largo de autoconocimiento. Es un proceso largo de autoconocimiento. Y yo no voy a decir que en 90 días una persona se va a recuperar, pero es el principio del camino. Muchísimas gracias, Carmen. Éxitos con esta publicación. Que siga así como lo han diseñado tanto usted como su hijo y que puedan ayudar y tocar muchos corazones a través de esta publicación y todas las obras que harán. Muchas gracias. Y cuando regresemos vamos a conversar con Juan José sobre su declaración de que él dice que es orgullosamente gay. Habla también de su situación con el VIH, vamos a hablar con él también de política y mucho más. Volvemos en breve. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.